Hola, hola chicas, hoy vamos a hacer a Luigi que mide aproximadamente 25 centímetros y yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir de 3 a 4 centímetros más grande. Este tutorial lo vamos a hacer en 3 videos o 3 partes y vamos a corregir los errores que tuvimos en el anterior tutorial. También vamos a hacer pequeñas modificaciones. Empezamos con la primera parte. Los materiales que vamos a utilizar son tijera, aguja, crochet número 2, crochet número 8 que es mucho más delgado para tejer hilo delgado, alicate, marcador, alfileres y un alambre inoxidable de 25 centímetros. Los tonos de café que vamos a utilizar son estos. Esto que nos va a servir para el bigote y las cejas. Y este café para el zapato y el cabello. Y este beige vamos a utilizarlo para la planta del zapato. Vamos a utilizar color piel, azul, verde lechuga y un poquito de amarillo limón. También vamos a utilizar estos dos tipos de hilo, este que es mucho más grueso con el que tejemos siempre y este que es delgado. Esto lo vamos a utilizar para hacer los guantes y esto vamos a utilizar para hacer el logo. El bordado de los ojos lo hacemos con hilo grueso con el que tejemos normalmente. Vamos a utilizar un poquito de hilo negro, hilo en color celeste y hilo en color blanco. Todos esos son hilos gruesos con los que tejemos amigurumis. Vamos a hacer a Luigi y vamos a empezar por la planta del zapato. Los zapatos son lo mismo que de Mario Bros. Hacemos una cadena de seguro y haremos 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en un solo punto. Sería aquí en la segunda cadena. Ahí ya tenemos los 3 puntos bajos en un solo punto o aumento triple. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora aquí al otro extremo vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4. Ya hicimos los 4 puntos en una sola cadena. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos un punto más y ponemos el marcador. Ahí. En esta vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Esta que hicimos es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. En la vuelta 2 haremos 3 aumentos seguidos. Ahora hacemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer 4 aumentos seguidos. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5.
Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 25 puntos bajos. Como se dan cuenta, estamos aumentando de 7 en 7. Aquí aumentamos 3 puntos y aquí aumentamos 4 puntos. En total son 7. Haremos la vuelta 3. Vamos a hacer un punto bajo, un aumento. Haremos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ya hicimos un punto bajo, un aumento por 3 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ya hicimos un punto bajo, un aumento por 4 veces. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Sacamos el marcador. Haremos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos. La vuelta 4 haremos 2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Ya, aquí ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, un aumento. Haremos 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Aquí ya hicimos 2 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos el marcador, haremos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 39 puntos bajos. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Ya hicimos 3 puntos bajos, un aumento por 3 veces. Ahora haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora a este otro lado vamos a hacer 3 puntos bajos. 1,
2, 3, un aumento. Haremos 3 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Aquí ya hicimos 3 puntos bajos, un aumento por 4 veces. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Sacamos el marcador, hacemos un punto bajo y ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 46 puntos bajos. En todos los conteos que estamos haciendo, estamos tomando en cuenta este punto que hacemos al momento de sacar y poner el marcador, más ese punto. Ahora vamos a hacer la vuelta 6 y en la vuelta 6 vamos a hacer los 46 puntos bajos. Aquí estaríamos terminando la vuelta 6. Sacamos el marcador y vamos a tejer hasta aquí. Puntos bajos. Dejamos hilo para esconder y listo. Ya hicimos la plantilla. Haremos de estas plantillas 4. Ahora lo que vamos a hacer es esconder el hilo. Nos vamos de la primera cadena a la segunda, pasamos por debajo de la cadena y de esta cadena nos metemos al medio. Listo. Ahí. Y aseguramos. Ahí. Listo. Cortamos los 2 hilos, dejando un poco para que no se deshaga. La posición que lo vamos a poner es esta. Donde hicimos 4 aumentos va a ir para adelante y donde hicimos 3 aumentos va para atrás, sería la parte del talón. Ahora vamos a unir así y en esta parte donde hemos terminado la vuelta, ahí vamos a empezar con color café o el café que tengan que sea más oscuro que la planta del zapato. Enganchamos el hilo y sacamos. Hacemos puntos deslizados tomando las 2 plantillas y vamos a hacer puntos deslizados sueltos, no muy apretos. Esta sería la vuelta 7. La unión de las plantillas con puntos deslizados. Y en total haríamos 46 puntos deslizados. Antes de acabar de cerrar con puntos deslizados, lo que vamos a hacer es poner un plástico que hemos cortado el tamaño de la base. Y lo ponemos ahí. Una vez que hemos puesto la plantilla, vamos a seguir cerrando con puntos deslizados. Esta plantilla nos va a servir para que la base sea plana. Vamos a tejer un punto antes al punto deslizado que tejimos al comenzar. Dejamos un poco de hilo y cortamos.
Ahora vamos a coser con nuestra aguja. Aquí donde está nuestra cadena pasamos por debajo y nos venimos hasta el medio de esta cadena. Pasamos hasta abajo directamente y listo, ya tenemos una cadena más que va a formar otro punto. Ahora aquí tenemos el hilo con el que hemos comenzado y el hilo con el que hemos terminado. Este hilo con el que hemos terminado, nos vamos hasta el otro hilo. ¿Dónde está? Donde hemos empezado. Ahí. Ahora los dos hilos están en el mismo punto. Vamos a hacer 2 nudos, 1 y 2. No lo vamos a hacer muy ajustado. Ahora estas dos puntas vamos a poner a nuestra aguja. Metemos por el mismo punto y sacamos. Nos ayudamos con el alicate y listo. Cortamos. Ya está. Nos tiene que quedar así de este lado y los puntos deslizados de este otro lado. Ya, haremos la vuelta 8 y en la vuelta 8 vamos a enganchar donde hemos terminado nuestro punto deslizado. Aquí. Y vamos a tejer puntos bajos alrededor. Hacemos una cadena y donde hicimos la cadena haremos un punto bajo. En total vamos a tejer los 46 puntos bajos. De paso vamos a asegurar este hilo más. Ahí, agarrando las dos hebras. Haremos 5 vueltas de 46 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 9 a la vuelta 13. Después de hacer las 5 vueltas, ahora vamos a hacer la vuelta 14. Y para hacer la vuelta 14 vamos a hacer 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer una disminución, un punto bajo. Haremos una disminución, un punto bajo por 7 veces. Aquí ya hicimos 1. Ya hicimos una disminución, un punto bajo por 7 veces. Ahora vamos a hacer puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12. Aquí donde está el marcador sería el punto 13. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 39 puntos bajos ya que disminuimos 7 veces. La vuelta 15 haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11 y 12. Ahora haremos 7 disminuciones seguidas
y es en la parte donde hicimos en la anterior vuelta disminuciones. Primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta disminución, quinta disminución, sexta disminución y séptima disminución. Ya hicimos las 7 disminuciones. Ahora haremos puntos bajos hasta llegar al marcador. Serían 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 y donde está el marcador sería el punto 13. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 32 puntos bajos, ya que disminuimos 7 veces. La vuelta 16 vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Haremos 7 disminuciones seguidas. 1, primera disminución, segunda disminución, tercera disminución, cuarta disminución, quinta disminución, sexta disminución y séptima, la última. Aquí ya tenemos las 7 disminuciones. Ahora vamos a terminar con 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Sacamos el marcador y donde está el marcador va a ser el punto 9. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 25 puntos bajos, ya que disminuimos 7 veces. La vuelta 17 haremos 25 puntos bajos. La vuelta 18 vamos a hacer un cambio de color a color azul. Y haremos puntos deslizados alrededor. Los 25 puntos. Y vamos a tejer flojo, no muy apreto, porque luego vamos a tejer en estas 2 hebras. Ahora, estos 2 hilos vamos a hacer 2 nudos, no vamos a apretar mucho y lo escondemos aquí. La vuelta 19 vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y tejemos en la de atrás. Vamos a tejer los 25 puntos bajos. Esta hebra de adelante lo estamos dejando para luego hacer el borde del pantalón. Ahora vamos a hacer 18 vueltas de 25 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 20 a la vuelta 37. Y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir rellenando, no al último.
rellenamos. Vamos a rellenar bien el zapatito. Listo. Ahora seguimos tejiendo. Hasta la vuelta 37 haremos 2. Este lo vamos a terminar con un punto deslizado y este otro lo vamos a dejar ahí. Haremos el borde del pantalón y vamos a tejer en la hebra que dejamos hacia afuera. Aquí. Ahora haremos una cadena. Donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto haremos otro punto bajo. Ya hemos hecho 2 puntos bajos. En el siguiente punto haremos un aumento. De paso estamos asegurando este hilo. Vamos a hacer toda la vuelta 2 puntos bajos, un aumento. La segunda vuelta haremos puntos bajos alrededor. Sería la última vuelta. Una vez que hayamos terminado, vamos a dejar un poco de hilo para esconder. Una vez que hemos acabado, vamos a esconder nuestro hilo y nos vamos hasta la segunda cadena, que es esta. Atravesamos por debajo de la cadena. Nos vamos a la mitad de esta cadena. Y listo. Ya lo tenemos. Aseguramos bien. Y listo. Cortamos. Una vez que hayamos hecho el borde del pantalón, ahora vamos a hacer la parte de aquí arriba que es la unión. Para hacer la unión vamos a poner en esta posición y lo doblamos de la mitad, así como hicimos el pantalón de Mario Bros. Una vez que hayamos doblado de la mitad, ponemos marcador aquí. Y vamos a poner marcador a este otro lado. Ahora, aquí terminamos la vuelta y vamos a hacer puntos bajos hasta donde está el marcador. Y en este otro lado terminamos con un punto deslizado y cortamos. Entonces tejemos. Quitamos el marcador y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a unir las dos piernas con 2 cadenas. 1, 2. Sacamos el marcador y aquí donde pusimos el marcador haremos un punto bajo. Donde hemos hecho este punto bajo vamos a poner el marcador. Y haremos la vuelta 38. Entonces la vuelta 38 sería la unión con 2 cadenas y vamos a hacer puntos bajos alrededor de esta pierna. Serían los 25 puntos bajos. Ahora, aquí donde hicimos las 2 cadenas, vamos a hacer 2 puntos bajos. Esta sería la parte de adelante. 1 y 2. Ahora la otra pierna haremos puntos bajos alrededor
serían los 25 puntos bajos. Ahora, en este lugar, en la parte de atrás, vamos a hacer en la unión de las dos cadenas 2 puntos bajos. 1 y 2. Sacamos el marcador y haremos un punto bajo. Ponemos el marcador. En esta vuelta nos van a quedar 54 puntos bajos. En esta pierna tenemos 25 puntos bajos, en esta 25 puntos bajos. En las dos cadenas que hicimos, adelante 2 puntos bajos y atrás 2 puntos bajos. En total 54 puntos bajos. La vuelta 39 haremos 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 7, 8. Un aumento. Haremos 8 puntos bajos, un aumento por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 60 puntos bajos cada vuelta. Sería la vuelta 40 y 41. La vuelta 42 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. Haremos 4 puntos bajos, un aumento por 12 veces. Haremos los últimos puntos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4. Donde está el marcador, ahí iría el último aumento. Para algunas personas que no les salen los aumentos es porque a veces algunos aumentos van justo donde está el marcador, que también se cuenta como un punto. Aquí en total tendremos 72 puntos bajos y aumentamos 12 puntos bajos en toda la vuelta. Ahora vamos a hacer 10 vueltas de 72 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 43 a la vuelta 52. Nos vemos en la vuelta 53. Y como les dije anteriormente, vamos a ir rellenando a medida que vayamos avanzando. Ya hicimos las 10 vueltas, ahora lo que vamos a hacer es la vuelta 53. En la vuelta 53 vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 8, 9 y 10. Haremos una disminución. Vamos a hacer 10 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 66 puntos bajos. Haremos 3 vueltas de 66 puntos bajos cada vuelta, de la vuelta 54 a la vuelta 56. La vuelta 57 haremos 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 8 y 9. Haremos una disminución. Vamos a hacer 9 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 60 puntos bajos.
La vuelta 58 haremos puntos bajos alrededor, los 60 puntos bajos. La vuelta 59 haremos 8 puntos bajos, una disminución, pero para que las disminuciones no nos queden en el mismo lugar, vamos a hacer 4 puntos bajos. Aquí ya hicimos los 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Disminuimos. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, una disminución toda la vuelta. Y al final de la vuelta tendremos 54 puntos bajos. Y en esta vuelta vamos a terminar con 4 puntos bajos. Aquí hicimos la disminución, ahora vamos a hacer los 4 puntos bajos. 1, 2, 3. Y donde está el marcador sería el punto 4. Como hemos empezado con 4 puntos bajos, una disminución, entonces terminamos con 4 puntos bajos. Pero en toda la vuelta hicimos 8 puntos bajos, una disminución. La vuelta 60 vamos a hacer puntos bajos alrededor, los 54 puntos bajos. Rellenamos. Ahí. ¿Listo? La vuelta 61 haremos un cambio de color a color verde lechuga. Cambiamos de color. Y listo. Vamos a tejer puntos bajos en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y hacemos en la de atrás. La de adelante vamos a dejar para hacer el overol luego. De paso vamos a asegurar estos 2 hilos para que no se deshaga. Cortamos y seguimos tejiendo. Vamos a tejer los 54 puntos bajos. No vamos a aumentar ni disminuir. La vuelta 62 haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Una disminución. Tomamos las 2 hebras de adelante. Haremos 7 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 48 puntos bajos. Haremos 4 vueltas de 48 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 63 a la vuelta 66. Haremos la vuelta 67 y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una disminución. Haremos 6 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 42 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 42 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 68 y 69. La vuelta 70 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Una disminución. Haremos 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces
y al final de la vuelta tendremos 36 puntos bajos. Seguimos rellenando. No se olviden rellenar a medida que vayamos avanzando. La vuelta 71 haremos puntos bajos alrededor, los 36 puntos bajos. La vuelta 72 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Haremos 4 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. La vuelta 73 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución. Haremos 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. La vuelta 74 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, una disminución. Vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución por 4 veces. Y al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. Haremos un cambio de color y para hacer el cambio de color, este hilo no lo vamos a cortar, lo vamos a dejar así para luego hacer el borde. Vamos a tejer en la hebra de atrás. Esta es la de adelante y esta sería la de atrás, en esta. Y cambiamos de color a color piel. Hacemos una cadena y donde hicimos la cadena haremos un punto bajo. Vamos a tejer puntos bajos alrededor, pero en la hebra de atrás. Y esta sería la vuelta 75, el cambio de color. Ahora vamos a hacer 3 vueltas de 20 puntos bajos cada vuelta. Sería de la vuelta 76 a la vuelta 78. Y esto es la parte del cuello. Seguimos rellenando. Ahora vamos a hacer el borde de la chompa. Haremos una cadena y donde hicimos la cadena vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Estamos tejiendo en la hebra que dejamos hacia afuera. Ahora en todos los puntos vamos a hacer aumentos. Dejamos un poco de hilo para esconder y listo. Ahora insertamos a la aguja y vamos a ir de la primera a la segunda cadena por debajo de la cadena. Ahí, y nos vamos por el medio de la cadena. Listo. Una vez que hayamos hecho esto, metemos y sacamos por el cuello. Ahí. Vamos a hacer 3 nudos con estos 2 hilos. Este hilo con el que empezamos a hacer el cuello. 1,
2 y 3 para que no se deshaga. Ahora esto lo escondemos y listo. Gracias por ver mis videos. Nos vemos en la segunda parte. Adiós.